Sus vecinos lo trataban de loco y se burlaban de él, pero un año después los dejó mudos. Cuando Arcadio comenzó a derribar su casa, sus vecinos concluyeron que aquel hombre extraño que siempre les resultó raro había finalmente enloquecido por completo. Con el paso de los días, esta impresión no hizo sino aumentar. Arcadio no solo derrumbó su casa para comenzar a dormir por las calles en una tienda para acampar, sino que se pasaba todo el día escarbando el terreno de su propiedad. Hasta entonces, aunque sus vecinos comentaban entre sí las excentricidades de Arcadio, ninguno se había atrevido a decirle nada directamente a él. Pero conforme avanzaba en la excavación de su terreno, no aguantaron más y comenzaron a burlarse de Arcadio, diciéndole que estaba loco y preguntándole con sorna si era que estaba escarbando las bases para construir el sanitario mental donde sería enterrado. Arcadio no se molestaba con aquellas burlas. Él sabía muy bien por qué hacía aquella excavación. Sabía que tenía razón y sentía la tranquilidad de saber que ya les había advertido a sus vecinos a lo largo de los meses, pero todos creyeron que simplemente se trataba de delirios de Arcadio, y ninguno de los presentes les había prestado atención. Durante semanas, aquel hombre había tocado casa a casa de sus vecinos informando que era necesario evacuar, pues una gran catástrofe se avecinaba. Pero lo ignoraron de tal modo que cuando Arcadio comenzó a excavar alrededor de su casa, nadie se acordó de aquella advertencia sobre la catástrofe, y no hubo ningún vecino que relacionara la excavación con la profecía de aquel hombre, a quien consideraban loco. Arcadio mismo sabía que aquello que estaba haciendo resultaba una locura desde un punto de vista racional, pero sabía que lo que se avecinaba para aquel pueblo no era una catástrofe natural, sino un castigo enviado por Dios para llamar la atención a los habitantes, entregados a las vidas mundanas y completamente olvidados de la oración. ¿Por qué había sido Arcadio precisamente el escogido para advertir a la comunidad sobre aquella catástrofe? Él no lo sabía, pero recordaba que desde que era niño había experimentado visiones extrañas que siempre le pusieron las burlas de los demás, pero que siempre terminaron por cumplirse. Cuando estudiaba en el colegio, Arcadio soñó una noche que su profesor de matemáticas yacía muerto sobre un ataúd. El sueño fue muy real. Arcadio, al igual que todos sus compañeros de clase, odiaba a su profesor de matemáticas, pero era un chico bueno y no deseaba la muerte de nadie. Por eso aquel sueño fue muy duro para él. Se despertó gritando y se alegró saber que era solo eso, un sueño. Pero al otro día, mientras todos los estudiantes salían precisamente de la clase de matemáticas con varios regaños de su profesor, uno de los compañeros de Arcadio dijo que ojalá que aquel viejo amargado que los regañaba se muriera. Arcadio no supo muy bien cómo, pero comprendió enseguida que su sueño había sido una premonición y que su profesor moriría esa noche, y le pidió a su compañero que se retractara. Todos se rieron de Arcadio por aquello, pero al día siguiente, al llegar al colegio, se encontraron con la noticia de que el profesor de matemáticas había muerto. En ese momento nadie se acordó de lo que el día anterior les había dicho Arcadio, pero él sí supo desde entonces que algo raro ocurriría en él, que, sin proponérselo, poseía la extraña capacidad de predecir cosas que iban a tener lugar antes de que sucedieran. Era algo que no le gustaba, algo con lo que deseaba. Incluso oró a Dios para que le quitara aquella facultad, pues los sucesos que predecía solían ser solamente cosas trágicas. Pero sus oraciones parecieron no ser escuchadas y a lo largo de su vida mantuvo intacta aquella capacidad de predecir catástrofes. Pero de todas ellas, la que más le preocupó a Arcadio fue aquella visión que tuvo cuando ya era un hombre maduro y vivía solo en un condominio ruidoso de vecinos que solo pensaban en fiestas y se mantenían alejados de Dios. Viviendo allí, una noche Arcadio tuvo una visión que lo escandalizó. Veía una fuerte tormenta cargando con todo a su paso, destruyendo las casas de aquel condominio. El escenario era dantesco, casi todas las cosas estaban completamente destruidas. Había escombros por todas partes, llanto e incluso muertos. A lo largo de toda su vida, Arcadio había aprendido que las demás personas estaban demasiado ocupadas en sus propios asuntos cotidianos como para prestarle atención a las profecías de un hombre aparentemente normal, que decía poder ver el futuro.
Siempre que había intentado prevenir a los demás de alguna de las catástrofes que anticipó en visiones, había recibido la burla o la indiferencia de parte de los demás, y durante mucho tiempo logró guardar silencio cada vez que veía algo, pues sabía de antemano que nadie le prestaría atención. Supuso que su don no le hacía especial, sino que era más bien algo así como una especie de maldición, que lo condenaban a ver cómo cosas malas ocurrían sin poder hacer nada para evitarlo. Pero en aquella ocasión, la destrucción que vio fue de tales dimensiones que se sintió incapaz de guardar silencio, y fue casa a casa de sus vecinos avisándoles de que algo malo iba a ocurrir y pidiéndoles que por favor hicieran algo al respecto, que evacuaran o reforzaran sus viviendas. Nadie le prestó atención, pero por tratarse del vecino raro que nunca se había metido con nadie, no se atrevieron a burlarse de él, sino que simplemente lo ignoraron. Un par de meses después, Arcadio tuvo otra visión. Se vio a él mismo recorriendo el condominio donde vivía e intentando gritar que algo malo se venía, pero su boca era incapaz de emitir ningún sonido, las palabras no le salían, y en ese momento, cuando una voz que le decía al oído: "El tiempo de avisar a los demás ha pasado, ha llegado el momento de cuidarte a ti mismo, baja toda tu propiedad 10 metros y construye nuevamente tu casa". Para cualquiera hacerle caso a un sueño de esta naturaleza habría sido una locura, pero Arcadio ya tenía muchos años de experiencia de aquellos asuntos como para dudar en cumplir aquella orden. Así que al día siguiente, él comenzó a derribar su casa con sus propias manos, instaló una tienda de campaña para dormir y empezó a excavar todo el terreno de su propiedad. Decidido a desnivelarlo 10 metros hacia abajo, fue entonces cuando sus vecinos no aguantaron más y comenzaron a burlarse de él en su propia cara. Hubo incluso quien se atrevió a llamar a la policía, pues pensaban que, si en algún momento llegaba a caer un fuerte aguacero, el agua quedaría represada en la excavación de Arcadio, causándole no solo la muerte, sino debilitando los cimientos de todas las demás viviendas. Y aunque la policía llegó a hacer presencia en el sector, no pudieron frenar la empresa de Arcadio, pues la ley lo amparaba. Era su propiedad y podría modificar a su gusto. Una vez terminó de desnivelar el terreno 10 metros, Arcadio volvió a levantar allí su casa tal y como se lo había ordenado su voz. Durante un año no pasó nada fuera de lo normal. Los vecinos se acostumbraron a ver aquella peculiar vivienda de Arcadio y dejaron de burlarse, mientras que él aprendió a vivir allí. Eso sí, un solo día dejó de temer por la catástrofe que, estaba seguro, cargaría con todo aquel condominio. Durante ese tiempo, llegaron a caer fuertes lluvias sobre el sector, pero nada pasó a mayores y el drenaje construido por Arcadio lograba evacuar el agua y evitar que se represara. Pero exactamente un año después de que Arcadio terminara de construir su vivienda, una tormenta comenzó a cernirse sobre la ciudad. Era un fenómeno de proporciones considerables, nunca antes vista. Pero lo más extraño de todo es que las nubes solían cubrir una parte de la ciudad, y sobre el condominio donde vivía Arcadio no alcanzó a caer una sola gota de agua. Los vientos, sin embargo, sí llegaron con toda su furia hasta aquella casa, cargando con todo lo que se encontraba a su paso y causando una gran destrucción, tal y como lo había visto Arcadio en su sueño. Su casa fue la única que no tuvo mayores daños, pues la trinchera de 10 metros bajo tierra que había construido lo mantuvo protegido en todo momento. La tormenta amainó y afortunadamente, y a diferencia de lo que Arcadio soñó, no hubo víctimas mortales que lamentar. Desde ese día y hasta su muerte, el hombre no volvió a tener ningún otro tipo de visión. Pero también desde ese día, sus vecinos lo respetaron como un hombre sabio y lo siguieron en su devoción a Dios, a quien elevaron plegarias de arrepentimiento y a quien encomendaron sus vidas desde entonces. Si este vídeo te gustó, no olvides darle like, dejar tu opinión en la caja de comentarios, suscribirte para conocer más historias como esta y compártela con tus amigos y familiares. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.